Gloria a Dios. Abra su Biblia en Isaías capítulo 49, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer, vamos a basarnos en esta hora con este mensaje de la palabra del Señor. Isaías capítulo 49, versículo 1 y versículo 2. Cuando usted lo tenga, se pone en pie en reverencia a la palabra y yo sabré de que usted ha encontrado estos versículos. Amén. Isaías capítulo 49, versículo 1 y versículo 2. Amén. Leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice así: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares. Quiero compartir esta palabra que el Señor ponía en mi corazón el día de hoy con ustedes. Como flecha bruñida. ¿Cómo dije? Como flecha bruñida. Cuando dice Isaías versículo 49, versículo 2, dice: y me puso por saeta bruñida, quiere decir flecha bruñida. Cuando hablamos de flecha, no podemos hablar solamente de la flecha. Tenemos que hablar del arquero. Tenemos que hablar del quien toma el arco y prepara la flecha. Y cuando Isaías está tomando este ejemplo acá, dice Isaías: y me puso por saeta bruñida. Dice Isaías que Él es como una flecha. Está hablando del pueblo del Señor como una flecha. Hoy vamos a decir, nosotros somos como esa flecha, pero en manos del arquero. El arquero prepara sus flechas y prepara su aljaba. Hermano, su aljaba es el bolsón, ¿verdad? Donde pone sus flechas. Prepara sus flechas, elige las flechas que va a usar, las llena su aljaba, se la pone en la espalda y vamos a lo que tiene que ir. Si va a la guerra, si va a la cacería, lleva su aljaba llena de flechas, lista para dispararlas. Escuchen esto. El Señor ponía esta palabra en mi corazón. Nosotros somos como esas flechas y el arquero es Dios. Él es el arquero que escoge a sus flechas, es decir, nos escoge a usted y a mí para guardarnos en su aljaba y lanzarnos en el momento que sea el momento específico. Amén. Para esto yo necesito desarrollar un poco. Número uno, lo primero que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que tenemos que tener identidad, tenemos que saber quiénes somos. Hay dos cosas en la vida que pasan, que son tan importantes. Escuche bien esto. La primera es el día que usted nació. ¿Verdad que lo celebran? ¿Cuántos celebran su cumpleaños? Algunos hacen fiesta, tiran la casa por la ventana, dicen por ahí, ¿verdad? Entonces celebran el día que nacieron. Y qué bueno que usted sepa el día que nació. El problema es que no todos sabemos para qué nacimos. Hay dos cosas importantes en la vida. La número uno es que sepamos el día que nacimos, pero la siguiente cosa importante en la vida es que sepamos para qué nacimos, para qué venimos a esta vida. Y hay gente que dice: yo nací, pero no sabe para qué nació. Y hay gente que incluso muere sin saber para qué vino a esta vida. ¿Sabía que usted no vino por adorno? Ni siquiera esos árboles que usted ve afuera no están por adorno. Tienen un propósito en la vida. Entonces usted tiene un propósito por el cual nació. Tiene un propósito por el cual vino a este mundo. Dice Salmo 127, versículo 4. Si me pueden seguir en los monitores sería excelente. Salmo 127, versículo 4. Dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Sabe qué? Dice el salmista: como saetas, otra vez como flechas, en las manos del valiente, así son los hijos. Usted sabe que los hijos no nacieron por gusto. Si usted tiene hijos, sus hijos no son un adorno. Dios se los dio. Y ¿sabe qué? Ese valiente es usted. Dios se los dio como flechas para que los prepare. Y dependiendo cómo usted los prepare, así van a ser sus hijos.
Usted les da tableta, teléfono, televisión, que se crezcan los hijos como quieran, que los crezca la niñera, la escuela, que los instruya, que se crezcan como este sistema. Esos hijos no tienen propósito en su vida porque usted era el responsable de instruirlos y de darles principios y valores. Cuando un papá y una mamá empiezan a enseñarle principios y valores a sus hijos, ¿saben qué? Esos hijos tienen propósito, esos hijos saben a dónde van. Tienen futuro porque llevan palabra. Vayan donde vayan, estén donde estén, ellos van a ser lo que son porque para eso fueron llamados. Ahora, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Nosotros somos sus hijos, nosotros somos esa flecha. Nuestro Dios nos escogió como flechas. ¿Sabe para qué? Para lanzarnos. Somos esas saetas que van a ser enviadas. Somos esas saetas bruñidas. La flecha, hermanos, en las manos del arquero, eso nosotros tenemos que saber cuál es el propósito por el cual nacimos. Ahora usted dice como Isaías, yo soy como una flecha, yo soy como una flecha, pero no cualquier flecha, yo soy una flecha bruñida. ¿Sabe qué es bruñida? Es pulida. ¿Sabe qué hace el arquero cuando empieza a preparar sus flechas antes de meterlas a la aljaba? ¿Sabe qué? Dice que toma la flecha y la empieza a pulir. ¿Cómo pule esa flecha? Primero, hay una cosa que hace, es que se purifica o la pule para que esa flecha lleve velocidad en el aire. Segundo, es que trata de que no tenga ninguna astilla para que la flecha no varíe y cuando el arquero dispare, esa flecha vaya hacia donde tiene que ir. Tiene que ser afinada. Y tercero, hermanos, tiene que ser aprobada a fuego, a fricción. En los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, dice que las flechas las preparaban con piedras. Y las pulían, las metían, las rozaban en arena una y otra vez hasta que esa flecha le saliera brillo, hasta que brillara. Estaba preparada para guardarla en la alforja y en la aljaba y llevarla a donde tenían que dispararla. Miren, esto tiene algo profundo en lo espiritual. En lo espiritual, nosotros somos pulidos antes de ir a la aljaba del arquero. Es decir, antes de ir a la aljaba de nuestro Dios, el Señor te empieza a pulir. Empieza a pulirte. Empieza a quitarte todas aquellas cosas que te estorban. El orgullo, la arrogancia. Hermano, empieza a quitarte poco a poco. Empieza a prepararte. Por eso es que hay un tiempo de preparación. Nosotros no podemos venir y decir, pastor, yo acepté hoy a Cristo y póngame a predicar mañana. No, hay un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación es cuando Dios empieza a pulirte. Y en ese tiempo donde te está puliendo, empieza a quitar el orgullo, empieza a quitar el resentimiento, empieza a quitar todo lo que está en tu corazón, toda amargura, toda carga, toda situación que está dentro de ti. Por el poder de la palabra empieza a pulirte, a pulirte, a pulirte. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 3, dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata. ¿Qué hace Dios? Empieza a pulirte, a quitarte todo. ¿Sabe qué? ¿Qué significa esto? Es de que te saca el brillo. En Mateo capítulo 5 versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Es decir, Dios empieza a pulirte para que tú y yo brillemos donde sea que vayamos. Hermano, ¿y cómo puedo ser yo una luz en la escuela? ¿Cómo puedo ser yo una luz en el trabajo? ¿Cómo puedo ser yo una luz donde sea que vaya? ¿Cómo puedo ser una luz? Déjate pulir en las manos del arquero. Déjate pulir porque Él te va a sacar el brillo. Es que yo quiero mostrar la cara de cristiano, pero no puedo, me contagian por ahí. Te contagian porque todavía no has sido pulido. Cuando tú eres pulido, vas a empezar a brillar. Automáticamente van a ver a Cristo en ti. Van a ver gracia en ti porque tú has estado en el proceso siendo pulido. ¿Sabes? Sí, tercera cosa que esto significa en lo espiritual es que, hermanos, nos prepara para que nosotros hagamos su voluntad, para que no nos desviemos. Nos pule para que el día que nos lance no nos desviemos y no resultemos por ahí predicando, contagiándonos con cosas que no tienen nada que ver con el mensaje del Señor. Para que pegues al blanco. Y tú dices, donde voy,
Yo sé que Dios me ha llamado, me ha enviado a predicar su palabra. Voy a predicar su palabra porque el Señor ha estado trabajando en tu vida. Ahora, no todos, hermanos, no todas las flechas están escogidas para ser lanzadas, solamente aquellas que son pulidas. Y esas que son pulidas es tu vida. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú fuiste creado para hacer buenas obras. Tú fuiste creado para llevar el evangelio de Jesucristo. Pero cuando tú entiendes eso, tienes que saber que hay un proceso. Hay un proceso que Dios empieza a obrar en ti. Entonces, número uno, yo debo entender que yo soy una flecha o como una flecha. Dios me hizo con un propósito. En otras palabras, Dios me hizo con un propósito. Tú no estás sentado en una iglesia para estar sentado siempre. Tienes que descubrir cuál es el propósito por el cual Dios te hizo. Tú no estás para estar año tras año y pasan los años y pasan los años siendo la misma persona. Tiene que haber avance en tu vida. Si no hay avance, tienes que preguntarte qué está pasando. Quizás te cubrió la carnalidad. Te gustan las cobijas, te gusta dormir, te gusta, no sé, pasar tiempo en la televisión, o no sé, el Facebook, el TikTok famoso ahora, ¿no? Y tiempos ahí metido en toda esa basura que no te alimenta, que no te forma, que no te lleva hacia adelante el propósito que Dios te hizo. Y estás estancado por esa razón. Mira, número 2, el arquero no solamente tiene sus flechas y las prepara, las pule, las toma en su alforja y se va a la batalla. Número 2, antes de lanzar la flecha, el arquero hace esto, mira, con su arco, tensa. Mira, tensa. ¿Sabes qué está haciendo el arquero hoy en día con nosotros? Con muchos de nosotros nos está tensando. Y dice, hermano, pero yo soy una flecha para ir hacia adelante, pero en las manos del arquero vas para atrás. ¿Cuántos están aquí? Pastor, pero es que cuando yo me dispuse a servir, yo dije, yo voy a ser líder de célula. Tomé el seminario de célula, ya me dieron una célula, pero en vez de ir para adelante, voy para atrás. Antes, cuando no era líder de célula, me iba bien. Ahora hasta del trabajo me corrieron. Pastor, no sé qué pasa, pero no aceptan mi liderazgo. Yo les hablo y más bien se enojan conmigo. Cuando yo fui como pastor, yo pensé que me iba a decir, Pastor Wilmer. No olvides, hermano, fue lo contrario. Hasta hoy en día todavía no me aceptan algunos. Sí, es más, un día nos dijeron en la cara, les quedó grande el saco. Yo miro a mi esposa, nos quedó grande el saco. O sea, que se metieron, ¿no? Muchas veces no somos aceptados. Es ahí cuando somos rechazados. Es ahí cuando hablan de ti. Es ahí cuando te levantan calumnia. Es ahí cuando te hacen la guerra, te hacen la batalla. Es ahí cuando se te viene todo de retroceso. En vez de ir para adelante, empiezas a ir para atrás. ¿Sabes por qué? Porque estás siendo... dile a tu hermano que está a tu lado. Estás siendo tensado. Estás siendo tensado. Y tú empiezas, yo soy una flecha que voy con un propósito, pero luego caes en migración, deportado. No, el pastor mentiroso dijo que iba para, yo era una flecha, pero en vez de ir para adelante estoy siendo deportado. ¿Sabes qué? Cuando tú eres una flecha, hermanos, entre más sea el retroceso, ¿qué sucede? Más lejos vas, con más fuerza vas. El propósito de Dios es mayor para ti. Así que alégrate cuando las cosas son lo contrario. ¿Sabe qué? Es que Dios tiene todo bajo control. Dios sabe lo que hace. Hace unos días me llama un hermano, me dice, Pastor, yo quiero que me ayude a conseguir un abogado. Le digo, ¿qué pasó? Es que caí en un retén. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, me llamaron migración. Pero parece que estás bien porque estás aquí, me estás llamando. Sí, me dice, pero llegó migración. Y le digo, ¿tienes algún problema? Sí, yo tengo deportación. Ay, Dios mío, le digo, ¿qué va a pasar? No, llegó migración, me dice, los policías me metieron a la patrulla que me iban a llevar a la cárcel.
Pero llamaron migración y me entregaron. Y me dice, cuando migración llegó, dice, pusieron mis datos. Y cuando empezaron a investigar mi nombre, dijeron, no, a este no lo queremos, no lo andamos buscando. Dice, ya ni migración me quiere. Lo que pasa es que los propósitos de Dios, hermano, a veces no lo entendemos. Y usted va a decir, Dios mío, ¿por qué si yo busco, yo alabo, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo, yo estoy metido en la iglesia y a mí me va mal? Mire, porque caras vemos aquí, pero como está la situación ahora no sabemos. No vaya a ser si mañana usted está en su país, pero acuérdese de esto: entre más duro sea que lo tensen, es porque más lejos Dios quiere llevarlo. A veces creemos que Dios nos dejó, nos abandonó. A veces creemos que las pruebas son tan duras, son tan difíciles, pero lo que pasa es que Dios nos está preparando para lo que viene. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 9. En la versión NBI dice así: descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. En otras palabras dice Habacuc, oh Dios, tú eres el arquero, que cuando sacaste tu arco, preparaste las flechas para lanzarlas, preparaste las flechas para tirarlas. Entonces los procesos, hermanos, los procesos nos tensan, pero también nos fortalecen. Santiago capítulo 1 versículo 2 al versículo 4. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2 y versículo 4. Hermanos míos, tened por tristeza. ¿Cómo dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, gózate, alégrate cuando las cosas te van mal, alégrate cuando vienen las situaciones difíciles, alégrate cuando no tienes ni para la renta, alégrate cuando todos vienen en contra de ti, alégrate cuando te rechazan, alégrate cuando no eres aceptado. Alégrate cuando viene el mal, porque Dios está haciendo algo en ti. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios sabe lo que hace. A veces las pruebas son difíciles, no son fáciles para nadie. No son fáciles. El ser tensado no es fácil para nadie. El ser tensado no es fácil. Hay gente que dice, ¿por qué me tocó esta vida? ¿Por qué me tocó vivir como estoy viviendo? Lo que pasa es que Dios te está tensando. Hermano, hay madres solteras que les ha tocado vivir duro la vida, pero tal vez Dios la está tensando porque eres una flecha que va a ir a restaurar muchas mujeres. ¿Cuántas están aquí? ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Hay muchos hombres y mujeres que están siendo tensados. Lo que pasa es que están siendo preparados para ir a hacer un propósito al cual Dios los escogió. Dice la Biblia, y ustedes se lo saben de memoria, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayuda para mal, les ayuda para bien. Alégrate cuando las situaciones no son de la forma que tú quisieras que sean. Alégrate cuando las cosas son contrarias. Número 3, Dios controla la tensión. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: fiel es el Dios que no nos dejará. Fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir. Hace un ratito le puse un ejemplo del muchacho que me llamó, que me dice: ni migración me quiere. Lo que pasa es que Dios no permite algo que tú no puedes soportar. Dios no va a permitir que a ti te deporten para que te vayas a perder. Si Dios permite algo en tu vida, es porque Dios sabe que tú puedes soportarlo, puedes tomarlo, puedes recibirlo, puedes decir: Señor, me está pasando esto, pero tú tienes el control de mi vida. Tú tienes el control de mi vida. Algo estás haciendo en todo esto. Cuando el doctor te da un diagnóstico negativo, tú dices: el doctor dice esto, pero tú tienes la última palabra. ¿Qué dices con eso? Es de que yo confío en que tú tienes algo positivo para mí. Cuando el hombre dice negativo, Dios dice positivo.
Y ahí debe estar mi confianza, ahí debe de estar mi fe. Yo debo de creer en Dios, yo debo de creer en su palabra. Yo estoy aquí con un propósito, el propósito todavía no lo he visto. Tenemos que confiar en Él. Él no va a permitir que venga algo a tu vida que tú no puedes soportar. Si algo fuerte vino a ti es porque tú puedes soportarlo. Entonces tienes que ir a la presencia de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Por qué vino esto a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto? Ahora ayúdame a descubrir el propósito que tienes para mi vida. ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que ser avergonzado? ¿Por qué tuve que llorar tanto? Enséñame cuál es tu voluntad. El día que tú descubras cuál es la voluntad de Dios, vas a saber que Dios tiene un propósito grande para tu vida. Isaías capítulo 61, versículo 1. Ser lanzados. En el momento que Dios nos lanza con un propósito. Dijo el profeta Isaías estas palabras: el Espíritu de Jehová, dice, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar al quebrantado de corazón, dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles. Pero cuando nosotros vamos a Lucas 4:18, nos damos cuenta que Jesús toma estas palabras. ¿Qué quiere decir con eso? Jesús diciendo lo mismo que el profeta dijo. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que Jesús tenía identidad. Jesús sabía su propósito, a qué había venido a la tierra. Hoy dijo: se cumple esta palabra en mí. Tú tienes que saber para qué viniste. Tú tienes que saber para qué estás acá. Yo no sé cuánto tiempo ha sido tu proceso. Yo no sé cuánto tiempo ha pasado. Tal vez has sido discipulado. Tal vez has estado orando, has estado clamando. Quizás has ido al seminario y te preguntas todavía cuándo va a ser el momento. ¿Sabes qué dijo Isaías? Me guardó en su alforja. Y cuando Dios te guarda en su alforja, allí no es para olvidarse de ti. Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Cuál es el propósito? ¿Te olvidaste de mí? He estado tanto tiempo en la iglesia, pero ¿hacia dónde voy? Es que todo tiene su momento. Todo tiene su tiempo. Nuestro deber es buscar al Señor todos los días de nuestra vida. Nuestro deber es cada día crecer más, empaparnos más, adquirir más conocimiento de la palabra de Dios, ir a la presencia de Dios, orar, ayunar, buscarlo, porque el día que Dios dice: yo te tomo en mis manos, es para hacerte, para lanzarte, no es para guardarte, es para lanzarte. Y tú tienes que estar preparado. El día que venga el retroceso, tú vas a decir: esto viene porque viene el momento de que yo voy a ser lanzado. Pero si no lo sabes, ahí te quedas. Ese retroceso se va más para atrás porque no lo has entendido. Pero tienes que saber que tú has sido escogido para ser lanzado, para ser enviado a predicar el evangelio. Hermanos, ser lanzado es ser enviado. Juan capítulo 20, versículo 21. Dijo Jesús estas palabras: como el Padre me envió, así también yo los envío. Dios tiene propósitos para ti. Tal vez Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de personas. Dios quiere que tú te conviertas en una persona que va a transformar a otras personas. Pero si tú no te pones en las manos del Señor, tu vida va a estar siendo siempre igual, la misma. Pero el día que tú escojas, tú entiendas de que has sido escogido, entonces vas a ponerte en las manos del Señor y vas a decir: me va a doler, va a ser difícil, sí, me van a rechazar, pero Señor, yo sé que tú me has elegido para que yo vaya y predique tu palabra. Tú me has elegido para este momento. Número 2, una flecha lanzada no se detiene. Una flecha lanzada no se detiene, hermano. Aunque el viento sople, no pierde su dirección. Esa flecha va a pegar al lugar donde es enviada. El destino lo tiene el arquero. El destino, él decide hacia dónde lanzarla.
Te lanzo como pastor, te lanzo como profeta, te lanzo como evangelista, te lanzo como ministro, yo no sé, como restaurador, como sea. Él tiene la decisión a dónde te va a enviar. Entonces usted y yo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para mí. Si estoy viviendo conforme la voluntad de Dios o estoy fuera de la voluntad de Dios. Si yo voy conforme la voluntad de Dios, yo voy a dar al blanco perfecto. A donde fui enviado, ahí voy a estar, allí me voy a parar, allí voy a crecer, ahí voy a florecer, porque allí he sido enviado. Tenemos que saber hacia dónde nos envió el Señor. Número 3, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A veces no es fácil, pero yo voy hacia adelante. Yo debo entender que Dios me ha llamado. Yo debo entender que Dios me ha escogido para que vaya y haga lo que tengo que hacer. Esta palabra, a veces nosotros nos cuesta entender esto. Y a veces estamos estancados en una situación. Pero yo venía entendiendo esto porque desde hace unos días el Señor empezó a hablar con este mensaje. Antes de dárselo a usted, ayer 2 personas recibieron esta palabra. Y muchas veces he visto cuánta gente está sin dirección. Cuánta gente camina en esta vida y no sabe el propósito por el cual está. Y son procesados. Y se quejan en el proceso. Y dicen: yo creo que Dios se olvidó de mí. Yo intenté de buscar a Dios, pero no pude. Alguien me decía ayer, cuando yo decidí seguir a mi esposa, lloraba en las mañanas. Leíamos la Biblia, tratábamos de buscar a Dios, quise acompañarla, pero todo me vino al contrario. Perdí el trabajo, me vino un problema, me vino otro problema, yo no podía, todo. Si eso es seguir a Dios, mejor no, yo no puedo seguir así. Le dije: es que no has entendido que tú tienes un propósito. No has entendido que Dios te está llamando a algo grande. Y cada vez que Dios te llama a algo grande, todas las cosas empiezan a pasar lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque el diablo también sabe para qué fuiste escogido. Y no te va a poner las cosas fáciles. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tienes que aprender a resistir. Resístelo. Resístelo, no te quedes. La mayoría de personas en el proceso tiran la toalla. La mayoría de personas dicen: ya no, mejor no sigo en esto, mejor no, mejor voy los domingos o de vez en cuando, pastor, ahí lo veo a cada 15, a cada mes, cuando se me da la gana ir, cuando me queda tiempo. Has perdido tu proceso o tu propósito, lo has perdido y no has aceptado los procesos. Lo que Dios está haciendo para prepararte y lanzarte se va a tardar más. Y dije: muchos llegan a la tumba sin saber por qué vinieron. Yo espero que los que aquí estén escuchando hoy vayan y le pregunten al Señor: tú me trajiste con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Yo quiero alcanzarlo, yo quiero conocerlo. Señor, aunque sea difícil, yo me voy a entregar a ti. Aunque sea difícil, aunque sea duro, yo voy a ir hacia adelante. Yo voy a caminar hacia adelante. Yo voy a seguirte. Aunque se me levante lo que se me levante, yo voy a continuar. Porque yo entiendo que tú me escogiste desde antes que yo fuera formado en el vientre de mi madre. Tú me escogiste. Tú sabías quién era yo. Yo sé que estoy aquí con un propósito. Y espero que esta tarde usted reciba esta palabra. Isaías capítulo 49 versículo 2 dice ahí: como saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Así que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado. Dios está reservando, hermano, para lanzarte. Dios está guardándote para que el momento, que llegue ese momento, tú seas lanzado y hagas lo que tienes que hacer. Quizás hoy te encuentres en alguno de estos 3 lugares: en la mesa del arquero siendo pulido, o quizás en el arco de las manos del arquero siendo tensado, o quizás en el aire como una flecha que va a pegar a su propósito. No sé dónde tú estás hoy, pero donde sea que estés y cual sea tu situación,
Dios te está preparando para algo mejor. Dios te está preparando para algo mejor. ¿Sabes por qué? Porque estamos viviendo los últimos días. ¿Sabes por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo es necesario que se levanten más flechas para ser lanzadas. Hermano, es necesario que se levanten hombres y mujeres con propósito para que lleven este evangelio, pero que lleven este evangelio con autoridad, que lleven este evangelio con el poder del Espíritu Santo, que vayan en las manos del arquero y sean lanzados y vayan a pegar a donde tienen que pegar, al blanco perfecto. Dios está preparando tu vida, porque en estos tiempos que estamos viviendo se está levantando una generación que va a predicar el evangelio con poder, y esa generación es usted y yo. Es usted y yo, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Es usted y yo. Dios nos está preparando para este tiempo. Dios está preparando jóvenes. Dios está preparando a hombres y mujeres para que se levanten y para que vivan conforme el propósito de Dios y lleven esta palabra, este evangelio, a mucha gente que necesita oír esta palabra. Quisiera que en esta hora usted se ponga de pie. Yo voy a concluir acá. Pero el arquero, que representa a nuestro Dios todopoderoso, creo que te ha tomado en sus manos a ti y a mí. Creo que te ha tomado a ti y a mí para prepararnos. Si tú aceptas esos procesos, dile: Señor, ayúdame a confiar en ti. Dile: Padre, yo sé que estoy en tus manos. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé dónde te encuentras. Yo no sé por qué has tenido que pasar. Y si estás aquí y si estás escuchando el día de hoy, es porque Dios tiene propósitos para tu vida. Sigue caminando. Sacúdete de todo aquello que te detiene. Quizás estás siendo pulido en las manos del arquero. Estás siendo preparado. No le huyas a esa preparación. Métete cada día más y dile: Señor, yo estoy en tus manos. Púleme, púleme. En otras palabras, santifícame. Quita de mí todo lo que tienes que quitar. Quita de mí todo lo que no te agrada. Quita de mí todo aquello que está en mi corazón. Si Dios te ha tomado, te ha elegido para que tú estés aquí, es porque Dios tiene propósitos. Pero ¿qué te está deteniendo? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Quizás hay falta de perdón. Quizás hay incredulidad. Quizás hay mucho dolor por lo que has tenido que pasar. Te has preguntado una y otra vez: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Hoy el Señor te dice: es que hoy yo he estado preparando tu vida para que seas lanzado. Yo he estado preparándote para que tú puedas crecer. No rechaces el proceso de Dios. Gózate en el proceso. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está esta iglesia en tus manos, Dios.